man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Camina sobre el agua. Neville, 20 de junio de 1968. La Biblia está dirigida al hombre de imaginación, el cual es inmortal y no puede morir. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, que es Dios mismo. El cuerpo divino, Jesús, nosotros somos sus miembros. William Blake. Ted Kennedy recientemente hizo un elogio a su hermano, en el que citaba un pasaje de George Bernard Shaw. El pensamiento era este: algunos hombres ven las cosas como son y dicen, ¿por qué? Yo sueño con las cosas que nunca fueron y digo, ¿por qué no? Cuando tú piensas en tu nacimiento en este mundo como un acto de Dios, ¿puede algo ser imposible para Dios? No sabiendo cómo o por qué estás aquí, pecas contra el Espíritu Santo cuando te atreves a poner un límite al poder que te trajo aquí. No hay otro pecado contra el Espíritu Santo que la creencia del hombre en que algo es imposible para su propia maravillosa imaginación humana. Quiero que vayas a por todas. No pongas límite al poder creativo de Dios. Imagina lo que es inimaginable y camina sobre el agua a través de la fe. El agua simboliza tu aceptación de la vida como psicológica y su drama que tiene lugar en la imaginación. Cuando dejas de excusarte a ti mismo o a cualquiera por las experiencias de la vida y comienzas a reorganizar la estructura de tu mente para sentir que tu deseo está cumplido, estás caminando sobre el agua. Las escrituras hablan de la piedra, el agua y el viento. Acepta los hechos de la vida y estás caminando sobre piedra. Cambia los hechos en tu imaginación y los has convertido en verdad psicológica, la cual entonces se vuelve una experiencia espiritual. Cuando vives por este principio, estás caminando sobre el agua hacia tu nacimiento del más allá. Dejadme ahora compartir algunas experiencias de un amigo que practica el arte de caminar sobre el agua. En su carta él decía: hay una señora en mi oficina que estaba constantemente hablando sobre la ausencia de hombres elegibles decentes, declarando que eran todos chusma y nada buenos. Hace 6 semanas, mientras conducía a casa desde el trabajo, revisé sus palabras. La oí decirme que estaba saliendo con un hombre maravilloso y compartiendo las cosas maravillosas que estaban haciendo. Recientemente esta señora estaba tan sombría que yo me acordé de revisar sus palabras otra vez. Así que lo hice. Ayer ella estuvo 20 minutos hablándome del perfecto caballero con el que ahora está saliendo. Él debe ser tremendo, pues esta señora está ahora andando en éxtasis. Luego continuaba diciendo: un socio me pidió escribir una nueva revisión para su cliente. Recogí todo el material que podría necesitar, lo puse en una carpeta y lo coloqué en mi escritorio, que estaba con una pila alta de trabajo pendiente. Entonces, un viernes mi socio dijo: mi cliente quiere verme el próximo lunes a las 9 de la mañana en su oficina. Y me di cuenta de que debía producir la nueva revisión en ese tiempo. Inmediatamente me senté e imaginé que eran las 5 p.m. Mi revisión fue completada, leída por mi socio y aprobada. Le oí decir: esto está bien. Satisfecho con esa escena como mi resultado final, localicé la carpeta, me senté en mi máquina de escribir y escribí 4 páginas,
como fluyendo todo sin problema. A las 5 de esa tarde, mi socio se detuvo en mi oficina, leyó la relación y dijo las palabras exactas que yo le había oído decir en mi imaginación. Esto está bien. Cuando realmente crees que imaginar crea la realidad, sabrás que no hay ficción. ¿Cómo puede haber ficción cuando la imaginación está siempre creando su realidad? Puedes oír algo que no te gusta, pero a causa de que imaginar crea la realidad, lo que oyes fue primero imaginado, o no hubiera sucedido. Cuando revisas lo oído deteniendo la acción y reescribiendo el guión, estás caminando sobre el agua, imaginando la realidad que deseas oír y que aparezca en tu mundo. Mi amigo continuó su carta diciendo: hay ciertas cosas en mi vida que yo no entiendo. El domingo pasado, mientras mi mujer, nuestro hijo más pequeño y yo estábamos plantando flores de verano, me di cuenta de que estaba experimentando, en detalle, lo que yo había soñado sucediendo el invierno pasado. En aquel momento pensé que el sueño debía haber sido simbólico, pero no conociendo el simbolismo de las flores, lo abandoné. Ahora no entiendo la relación entre un sueño nocturno, que yo no controlaba, y el plantado del domingo pasado, que yo controlaba. Cada evento en la vida contiene dentro de sí mismo algo más allá de su experiencia física. Las flores simbolizan el crecimiento de los plantados. Durante el invierno, cuando nada crece, él plantó semillas, que cosechará no solo en el mundo del César, sino también en el mundo del espíritu, como todos nosotros hacemos. Yo te insto ahora a utilizar tu imaginación y caminar sobre el agua. Planta las semillas de deseo en la profundidad de tu alma y permíteles florecer en la tierra. Si no ves su cosecha inmediatamente, cree que lo hiciste, pues vendrá lo reconozcas o no. Y no peques contra el Espíritu Santo, diciendo que algo es imposible, pues Dios es tu propia maravillosa imaginación humana, y nada es imposible de imaginar. Cuando alguien te dice algo, aunque puedes negar su verdad o posibilidad, debes imaginar a fin de entender sus palabras. A menos, por supuesto, que hablen en una lengua extraña. Entonces todo es un sinsentido. Como Pablo dijo, hablaría mejor 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras que no se pueden entender. No pienses en las razones por las que no puedes tener tu deseo. Simplemente piensa que ya lo tienes. Si te dices a ti mismo que no es posible, estás pecando contra el Espíritu Santo. No conozco ninguna limitación al poder de Dios. David es descrito en el libro de Samuel como rubio, con bellos ojos y limpia piel. Si juzgas por las apariencias, entonces ciertas razas podrían ser excluidas. Pero David no es de este mundo. David es el que surge en nosotros a causa del descenso de la semilla de Dios. Seas caucásico, negro u oriental, Cristo, la semilla de Dios, desciende y se planta en ti. Y cuando la unión entre esa más alta semilla descendente y lo que es solo un ser animado tiene lugar, eres individualmente elevado a un mundo sobrenatural, donde te conoces a ti mismo como el padre del único hijo engendrado de Dios, David. Yo te insto a utilizar tu imaginación para todo lo que es amable y amado. No importa cuál pueda ser tu deseo, tu imaginación te lo dará, pues la imaginación humana es el cuerpo divino que el mundo llama Jesús. Porque tú puedes imaginar y yo puedo imaginar, somos miembros de ese cuerpo divino y todas las cosas son posibles para Él. No hay una cosa imposible para Dios. Todo lo que necesitas hacer es imaginar su cumplimiento. La fe es un experimento que termina como una experiencia. Experimenta creyendo que ya tienes todo lo que deseas y tendrás la experiencia. Pruébate como mi amigo hizo. Él experimentó con el pensamiento de que la señora tenía un maravilloso novio. Entonces
la imaginó oyéndola hablarle sobre el nuevo hombre en su vida. Luego su experimento se convirtió en su experiencia. Eres el centro del mundo en el que vives. Un aparente otro es solo una extensión de ti mismo, pues el centro de tu ser es proteico. Es Él el que juega los papeles de todos los aparentes otros. Yo te desafío a experimentar con un nuevo o mejor trabajo, un esposo o esposa, un nuevo coche o casa. No trates de analizar tus deseos o culparte, pues en el momento en que lo haces descubres innumerables cosas que son desagradables, y en el momento en que son pensadas, son formadas. Nadie está sin pecado. En algún momento, todo el mundo mentalmente ha codiciado o robado. Describe a un hombre en términos poco halagüeños y has robado su buen nombre. Todo el mundo es culpable, por lo tanto, no te analices, pues si lo haces errarás el blanco. Preocuparte sobre lo que podías haber hecho es malgastar tu poder creativo. Recogerás la cizaña así como el trigo, ya que cada acto imaginario se cumple. Pero comienza ahora a plantar algo amable, no solo para ti mismo, sino para tu vecino, amigo o hijo. Enamórate de la idea de que él está feliz y seguro. Siente la satisfacción que viene cuando uno reconoce su cosecha. Pues si una cosecha no es reconocida, no hay satisfacción. Pero cuando haces algo conscientemente y ves tu cosecha, recibirás enorme satisfacción. Prueba que tus pensamientos tienen poder creativo imaginando constantemente y camina sobre el agua. No importa qué suceda en el transcurso del día, revísalo. Haz el día conforme a lo que tú quieres que sea y estás caminando sobre el agua. El Génesis cuenta la historia de Jacob, que vio un pozo cubierto con una piedra. Quitando la piedra, sacó agua para su rebaño, y cuando puso la piedra otra vez, todo parecía permanecer igual que antes, de modo que nadie supo quién había corrido la piedra y sacado el agua. En el Nuevo Testamento, Jesús realizó su primer milagro llenando las jarras de piedra con agua y sacando vino. Los hechos ciegan el yo a la imaginación. Yo he venido a curar esta ceguera y a mostrarte cómo quitar los actos de la naturaleza. La mujer en la oficina compartió sus hechos, así como el hombre que fue regañado. Descubriendo que la imaginación es su pozo, mi amigo quitó esos hechos de piedra de su mente y sacó la verdad que él deseaba oír de su imaginación y la colocó en otra vasija, otro hecho. Vierte agua en cualquier recipiente y no importa qué forma o tamaño la vasija pueda tener. Congela el recipiente y el agua habrá tomado su forma. Así que si quitas la piedra y sacas el agua, puedes colocarla en cualquier forma que desees y se exteriorizará. No dejes pasar ni un día sin practicar el arte de caminar sobre el agua. Cada vez que utilizas tu imaginación amablemente en nombre de otro, estás haciendo de mediador de Dios con el aparente otro. Así, mucha gente utiliza su imaginación poco amablemente. Sin embargo, están también haciendo de mediadores de Dios con ese otro. Millones de personas creen que alguien ha echado una maldición sobre los Kennedy. ¿Sabes que tales poderes existen? Porque imaginar crea la realidad. William Butler Yeats una vez dijo: nunca estaré seguro de que no fue alguna mujer pisando en el lagar quien comenzó el sutil cambio en la mente de los hombres, o que el apresuramiento con el que tantos países fueron dados a la espada no empezó en la mente de algún joven pastor, iluminando sus ojos por un momento antes de correr sobre su camino. ¿Quién sabe quién, esta noche, sintiéndose herido y traicionado por un amigo, pondrá sus pensamientos de cólera y venganza en movimiento, sin ningún pensamiento de arrepentimiento? Quizás él
no conoce el arte de perdonar o no tenga el deseo de perdonar, permitiendo así a sus pensamientos moverse y construir hasta que lleguen a su inevitable fin, configurándose en su vida. Pero, como George Bernard Shaw dijo, algunos hombres ven las cosas como son y dicen, ¿por qué? Yo veo las cosas que nunca fueron y digo, ¿por qué no? Yo te cuento la increíble historia de Jesucristo, el patrón que el hombre debe seguir a fin de escapar de la muerte eterna y decir, ¿por qué no? ¿Cómo podemos nosotros, quienes nacimos físicamente por la gracia de Dios, pero no podemos hacer crecer un pelo sobre nuestra cabeza o una uña de un dedo, atrevernos a poner un límite al poder de Dios? Si la gracia de Dios nos dio nacimiento físico, ¿no puede ese mismo poder darnos nacimiento espiritual en un mundo más alto? La promesa es, naceréis de lo alto. Si Dios hace tal promesa, tiene el poder para mantenerla, y lo hace a través de su regalo de la visión. Nacidos de la carne por un poder más allá de nosotros mismos, estamos destinados a ser nacidos en un mundo espiritual por un poder más allá de nosotros mismos, a causa de la semilla de Dios descendida y unida con nosotros. Ella fue plantada por un acto creativo, y cuando esa semilla es fertilizada, erupciona, el patrón despierta y nos movemos a una era enteramente diferente. El patrón de Dios ha erupcionado en mí. Estoy contándote mi historia con la esperanza de que vosotros que la oís, la creáis y probéis su verdad por vosotros mismos. Te he hablado de la ley del César, enseñándote cómo caminar sobre el agua y utilizar esta ley psicológica para cambiar tu mundo. No solo para ustedes mismos, sino para los demás. Nadie necesita permanecer detrás de la proverbial bola 8 si conoce esta verdad. No hay necesidad de mendigar o pedir a nadie nada, pues todo vive en la imaginación humana, listo para apropiárselo y ser hecho visible. Todo el mundo nacerá de lo alto, pues todo el mundo es Dios y no hay nada sino Dios. Nadie puede fallar, pero la historia de Dios debe ser oída y creída. Así que Dios se envía a sí mismo como mensajero, eligiendo a un individuo e impregnándolo. La persona puede o no saber lo que está sucediendo, pero en el intervalo de tiempo perfecto el nacimiento tendrá lugar. Todo el mundo aquí es llamado con un propósito. Si no has sido unido con esta semilla, espera, pues es seguro y no será tarde. Hay quienes han sido conscientes cuando recibieron la semilla, otros no. Pero cuando el niño nace, ¿importa si el momento de la concepción es recordado o no? Es todo el cumplimiento de un plan perfecto dentro del cuerpo eterno de Dios, cada uno llenando su orden específico. Hay quienes serán el apóstol, otros el profeta, otros más el profesor, el ayudante y el sanador. Hay diferentes niveles en el cuerpo de Dios, pero no importa, porque en ese cuerpo todos somos uno. Tómame en serio. Cuando sabes lo que quieres en la vida, construye una escena que implicaría que tu deseo está cumplido. Velo tan claramente como sea posible. Siente su naturalidad. Experimenta hasta que sepas que la escena y todo lo que implica es real. Ahora, en la medida en que creas en su realidad, tu experimento se convertirá en tu experiencia. No te detengas ahí. Sigue imaginando y comparte tus resultados con los demás. Diles cómo liberarse de esta esclavitud al César. Cuando sabes quién eres realmente, no envidiarás a nadie. ¿Cómo podrías cuando tú sabes que eres Dios y ellos son solo tú mismo proyectado fuera? Si mañana algo viene a tu vida que no está a tu gusto,
no lo aceptes, pues este hecho ciega el yo a la imaginación. Elimina la ceguera preguntándote ¿qué te gustaría?, en lugar de lo que parece ser. Entra en ese pensamiento, deleítate en ello como si fuera un hecho, persuádete de que lo es, cree en su realidad y se convertirá en tu experiencia. Ahora entremos en el silencio. El gran secreto. Neville, 29 de septiembre de 1969. Judas es llamado traidor, pero ¿qué fue lo que traicionó? Judas traicionó el gran secreto del Mesías y donde Jesús podría ser encontrado. Su papel es el más importante en el gran misterio de Dios. He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios ha traído un Salvador a Israel, Jesús. Hechos 13:22. Luego en el capítulo 43 de Isaías, el Señor revela al Salvador diciendo: Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Si Dios trajo un Salvador a la humanidad, tuvo que traerse a sí mismo, como Jesús, que simplemente significa yo soy. Esto reveló en las grandes declaraciones del yo soy. Yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el pan. En esas declaraciones Jesús está declarando que a menos que creas que tu yo soy es el Señor, tú mueres en tus pecados, porque tu yo soy es Jesús, tu Salvador, el hombre que gobernará como Dios, como Él prometió. Cuando escuchas la palabra Jesús, puedes pensar en alguien fuera de ti mismo, pero yo te digo, tu yo soy es Jesús, profundamente dormido. Él está enterrado en ti y un día despertará en ti. Dormido, tú eres un hijo de Dios, pero cuando despiertas, tú eres Dios el Padre. Enviando a sus hijos al mundo para vencer la muerte, los hijos regresan como el Padre de toda la vida. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Como hijo de Dios, no aparece lo que serás, pero cuando Dios aparece, lo conocerás, porque serás igual a Él. Ese es el gran secreto mesiánico. Y cuando ese secreto se descubre en ti, verás la importancia de separar las palabras Jesús y Cristo, como se dice en el libro de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús y su Cristo, porque Cristo es el Mesías, gran hijo de David, que te revela como su Padre Jesús. El hombre ha olvidado por completo el misterio y habla de Jesús como un pequeño hombre que nació de una mujer hace 2000 años, cuando Jesús es Dios mismo. Tu conciencia de ser es Jesús, que es Dios el Padre. El gran secreto de la fe cristiana es la revelación de la paternidad de Dios y la hermandad del hombre. La paternidad de Dios es Jesús en ti. ¿No te das cuenta de que Jesús y su Cristo están en ti? ¿No vino David, el Cristo, en el Espíritu y llamó a Jesús Señor? Si David no estuviera en ti, nunca sabrías que eres Dios el Padre. Un día David salió de mí, se paró frente a mí y yo sabía exactamente quién era y nuestra relación el uno con el otro.
incluso antes de que me llamara Padre. Ahora sé que todos tendrán un día la misma experiencia, porque solo hay un Dios, un solo Padre. Todos somos miembros de ese único cuerpo que compartimos en este maravilloso final prometido, ya que todo se resuelve en aquel que es Dios el Padre. Así que Judas revela el secreto mesiánico diciéndote que encontrarás al Señor Jesús en el cielo y que el cielo está dentro de ti. Si alguien dijera, ven, mira, aquí está o ahí está, no le creas, porque el reino de los cielos está dentro tuyo. Cuando encuentras a Jesús, tu viaje ha terminado. Entonces tu corazón saldrá a todos, porque sabrás que son tus hermanos. No van a ser hijos de Dios, ustedes ya son dioses, hijos del Altísimo, convirtiéndose en Dios mismo. Dios es capaz de entregarse a ti como si no hubiera otro, solo Dios y tú. Cree esto, y la historia más increíble jamás contada, que es el patrón de salvación, se desplegará en ti para revelarte como Dios el Padre. Esa es la historia de la Biblia. El Antiguo Testamento es un presagio, mientras que el Nuevo es su cumplimiento, escrito como un borrador. Pablo escribió sus 13 cartas por lo menos 20 años, cronológicamente hablando, antes del primer evangelio, que es Marcos. Sin embargo, ningún libro lo explica por completo. He intentado lo mejor posible aclarar cómo se desplegó dentro de mí y cómo llegué a la plena realización de mí mismo como Dios el Padre. Te digo que no hay otro Dios, ningún otro ser. Dios realmente envió a sus hijos a este mundo. Él te escogió en sí mismo antes de la fundación del mundo. Tú estás aquí para realizar un determinado trabajo, y cuando lo hagas dirás, Padre, he terminado la obra que me has encomendado hacer. Ahora regresa a mí la gloria que era mía, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Como hijo, irradias la gloria de Dios, pero cuando regresas, eres esa gloria. Tú eres ese Dios. Dios el Padre transforma a sus hijos en sí mismos, dándonos su propio Hijo, que revela nuestra verdadera identidad. Este es el misterio de la vida a través de la muerte. Hay un patrón en esos 39 libros del Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo. Pablo insta a todos a seguir el modelo de la verdadera palabra que oíste de mí. Aquí, él te está diciendo que sus palabras son verdaderas, pero él no las pronuncia. Él hace la declaración: cuando Dios tuvo a bien revelarme a su Hijo, no apresuré a consultar con carne y sangre, pero no dice la experiencia. Pablo fue el primero en usar la palabra Cristo, que es la palabra Mesías y significa Dios ha tocado, ha hecho contacto. Descendiendo sobre un hijo en forma corporal como una paloma, Dios ha contactado a ese hijo a través del sentido del tacto. Ese contacto es el don del Espíritu Santo, y en ese acto Dios sella su don. En el Antiguo Testamento, Dios decretó a David como su hijo. Y en el Nuevo Testamento, David viene en el Espíritu y te revela como su padre. Este es el gran secreto que Judas traicionó. Habiendo tenido las experiencias, Judas traicionó el secreto mesiánico y dice dónde podría encontrarse a Jesús y quién es Él. Jesús está en ti como tu aliento de vida. Un día Él despertará y al levantarse en ti, tú te levantarás. En ese momento eres salvado de este mundo de muerte y transformado en el Dios de toda vida. Esa es la gloria del cristianismo. No esperes que Cristo venga de afuera. Cientos de millones están esperando que venga a cambiar el mundo, pero no va a cambiar. Es un mundo de oscuridad educativa, una escuela, y tú no cambias una escuela en una casa, y el cielo es tu hogar. Un día te graduarás de esta escuela y recibirás el don de Dios mismo. A medida que este regalo es dado, tú despiertas para descubrir que estás en la tumba donde primero te acostaste a dormir. Entonces, el patrón de las verdaderas palabras que has oído de mí se desarrollará en ti.
Pablo intentó unir sus experiencias en el Antiguo Testamento al citar los 39 libros uno tras otro, pero él no expuso sobre ellos. Pero, como dijo Blake, lo que puede hacerse explícito para el idiota no vale mi atención. Tal vez Pablo sintió de la misma manera. ¿Por qué explicarlo cuando el deseo de entender obligará a buscar en las Escrituras y preguntarse por qué, dónde y cuándo? Si tú haces estas preguntas, encontrarás sus respuestas dentro tuyo. Te digo, Dios literalmente se convirtió en ti para que tú te conviertas en Dios. Y al convertirte en Dios Padre, no pierdes tu individualidad. Tú no eres solo un miembro de este cuerpo maravilloso, compartiendo el fin del propósito de todas las cosas, sino tú eres el cuerpo, porque tú eres su espíritu animador. Tú eres un miembro, aún el todo, porque en Dios no hay división, y nadie se perderá, aunque los evangelistas nos dicen que como estamos pecando nos perderemos. Pero no es la voluntad de Dios que uno se pierda, porque Dios se perdería. No puedes decir yo soy a menos que Dios esté en ti. Tú puedes ser un necio, pero aún así sabes que eres tú. Es posible que no sepas quién eres, dónde estás o qué eres, pero no puedes dejar de saber qué eres. Esa conciencia es Dios y no hay otra. Judas revela la buena noticia de que Dios lo ha hecho. ¿Qué coraje debe tomar uno de este mensaje? Los evangelistas están dando buenos consejos esta noche, diciendo a todos cómo vivir, qué decir y cómo actuar. Pero los evangelios nos dan las buenas nuevas de la salvación, diciéndonos que Dios realmente se convirtió en sus hijos para transformarlos en sí mismo, para que ellos se levanten como Dios Padre. No todos los hijos salieron. En la historia del hijo pródigo, se nos dice que el que quedó se quejaba. Pensó que no tenía nada, pero lo tenía todo. Tú puedes ser dueño del mundo, pero si no lo sabes, puedes morir de hambre por falta de comida. Un banco puede tener $1 billón tuyos, pero si no lo sabes, no vas a escribir un cheque. Pero cuando te das cuenta de quién eres en realidad, sabrás que todo es tuyo. Entonces dirás, yo y mi Padre somos uno, y todo lo mío es suyo, y lo suyo es mío. Después de la gran resurrección, actuarás el papel de Judas y dirás a todos los que entran en tu mundo quién es el Mesías y dónde podría ser encontrado Jesús. No puedo decirte mi emoción cuando recibo cartas de ustedes que contienen las experiencias bíblicas que han tenido. Recibí una carta de una joven que todavía está en la escuela. Se especializa en música, como quiere ser compositora. En su carta dijo: tengo un querido amigo que estaba de cumpleaños y quería darle algo especial. No tenía que ser material, podría ser algo que yo dijera o hiciera de lo cual él pudiera estar orgulloso. Me dormí pensando en esto. Cuando me desperté a las 2 de la madrugada, con una vivida memoria de este sueño, estaba sentada en mi cama, con mi madre y mi padre cerca. Mi padre me entregó 3 discos diciendo: deja 2 y regala el tercero. A él le encantará y nunca se cansará de escucharlo. Entonces sostuve una hoja de música que contenía las notas de las que se hizo el disco. Vi que el título de la composición era Cristo y el nombre del compositor era Olam. Ella vio correctamente. La palabra Olam significa algo escondido, mantenido fuera de la vista, un muchacho, un joven, un mozuelo, y se traduce eternidad en la declaración. Dios ha puesto la eternidad en la mente del hombre, sin embargo, no puede descubrir lo que Dios ha hecho sino al final. Cuando tu viaje llegue a su fin, encontrarás a ese joven eterno que es el Hijo de Dios, David. Él es Olam, la eterna juventud, el compositor de la música, que es todo sobre sí mismo, porque Él es el Cristo de las Escrituras. Jesús, el Señor y Cristo, su Hijo, están en ti. Separa los dos. Cristo no es un título dado a Jesús, sino su poder y sabiduría, que salió al mundo para hacer su voluntad. Jesús es el Salvador,
del cual solo hay uno. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador. Aquí está una jovencita todavía en la escuela que ha encontrado a Cristo, al compositor y la composición. No puedes agotar el tema de Cristo, pero el hombre siempre lo malinterpreta. Las multitudes creen que algunos hombres pequeños fueron crucificados en una cruz por los judíos, pero Juan nos dice, no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Si piensas en un judío físico, estás en un error. Un judío es un israelita que no es un descendiente de Abraham según la carne, sino el elegido de Dios de cualquier raza o nación. El Antiguo Testamento es el libro de los judíos, del cual tú, como el Hijo de Dios, viene a este mundo para cumplirlo. Toda experiencia mística, si es anunciada por una palabra en el Antiguo Testamento, está predestinada, escrita por los siervos de Dios, los profetas. El orden cronológico del Antiguo y del Nuevo Testamento no es preciso. Mateo es el primer libro en el Nuevo Testamento, pero Marcos vino antes que Mateo, y las cartas de Pablo fueron antes de los 4 evangelios. Nuestros antepasados de la Iglesia arreglaron los libros tal como aparecen ahora, pero no dan el verdadero orden del cuadro que se desarrolla, porque tampoco lo hacen los libros del Antiguo Testamento. Pablo encontró el patrón que se desplegaba en él y compartió sus experiencias. En su segunda carta a Timoteo, le instó a no desviarse de mi evangelio, pero él no lo explicó. Te he dicho el orden cronológico tal como me sucedió. La crucifixión comienza el viaje en el tiempo, saliendo del Padre. Tú vienes al mundo a ser crucificado en la humanidad. Como dijo Pablo, solo conozco a Cristo y a este crucificado. Pero el drama de la redención comienza con tu resurrección de la humanidad y tu nacimiento espiritual. Entonces descubrirás la paternidad de Dios a través de tu Hijo David, que es Cristo, llamándote Padre. Este es el regalo. Dios se dio a sí mismo a través de sus hijos, el regalo de la paternidad. Un día conocerás esta verdad por la traición del gran secreto del Mesías. Judas no solo revela el gran secreto, sino que te dice dónde encontrar a Jesús. Está en el jardín como el árbol de la vida. Blake lo sabía. Por eso, los dioses de la tierra y del mar buscaron en la naturaleza para encontrar ese árbol, pero su búsqueda fue en vano. Crece en el cerebro humano. Un día ese árbol, cuyas raíces están en tu cerebro, se revertirá y la historia de Jesús y su Cristo se desplegará en ti. Tú y yo éramos hijos de Dios antes de entrar en estas vestiduras de muerte. Cuando regresamos, habremos añadido a Dios el Padre, pero permanecemos individualizados. No puedo decirte el gozo, el éxtasis que te espera en tu regreso, porque saliste del Padre y viniste al mundo. Ahora dejarás el mundo y volverás al Padre, como el Padre. Por lo tanto, el regalo de Dios para ti es Cristo, que es su Hijo David. Y el don de Cristo es el Espíritu de verdad que se despliega para revelar su verdadera identidad. Como hijo, has venido al mundo para hacer la voluntad del que te envió. Y al final descubrirás que te enviaste a ti mismo, porque habrás encontrado a David, hijo de Isaí, yo soy, uno tras tu propio corazón que hace toda tu voluntad. Dormido, el Mesías hace la voluntad del Padre, pero cuando despierta, el Mesías y el Padre son uno. Salimos del mundo de vida para entrar en el mundo de muerte en un gran experimento, sin saber si lo lograríamos. Él nos escogió en Él para el experimento. Entonces nos hizo victoriosos sobre la muerte dándonos a sí mismo, para que podamos saber que somos Dios el Padre. Estoy hablando por experiencia. No estoy teorizando ni especulando. Jesús está en ti como tu propia maravillosa imaginación humana. Cuando tú dices, yo soy, que es Jesús, un día tu conciencia despertará y se levantará. Entonces todo lo que se dice del Señor en el Antiguo Testamento se cumplirá en ti.
y desde ese momento tu aventura terminará y caminarás consciente de ser el Dios Padre. ¡Qué glorioso concepto! Dios realmente se entregó a todos para un gran experimento que no puede fallar en nadie, ni siquiera en un Hitler o un Stalin. Ningún monstruo puede fallar porque la resurrección es ahora un hecho. Se ha demostrado así. Todo el mundo volverá, no como el Hijo de Dios, que es lo suficientemente glorioso, sino Dios mismo. Ese es mi mensaje para ti, y es verdad. Quiero agradecer a esta dulce joven por compartir su experiencia conmigo, para que yo pueda compartirla contigo. Deseosa de expresarse de manera amorosa hacia alguien que respeta, ve a sus padres, el símbolo del poder creativo, entrar en su habitación. Su padre le dice que tiene 3 discos. ¿No eran 3 que estuvieron ante Abraham cuando se anunció el nacimiento del niño? Ellos fueron llamados hombres, no discos, pero es el mismo simbolismo. Le dijeron que guardara 2 y le diera el otro. Él lo armaría y nunca se cansaría de escucharlo. La música fue compuesta por Olam, la eterna juventud, y su título era Cristo. Aquí el compositor escribiendo sobre lo mismo tal como el hombre hace aquí. Cada libro que lees son los pensamientos, creencias y sentimientos de un hombre, en la forma escrita. Él tenía que adquirir la capacidad de escribir, y cualquiera puede hacerlo. Anda a la escuela, aplica y domina la técnica de la escritura. Entonces, a medida que comiences a escribir, descubrirás que solo puedes escribir los pensamientos que impregnan tu propia mente. Tú puedes pensar que estás separado por tus pensamientos, pero tú y tus pensamientos son uno, así que estás escribiendo todo sobre ti mismo. Así, Olam, la eterna juventud, compuso la composición Cristo, que es todo acerca de sí mismo, y tú, oh Cristo, nunca te cansarás de escuchar tu increíble historia. Ahora, entremos en silencio. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí, estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Jeremías 18:2-4. La palabra alfarero traducida significa imaginación. Del material que otros habrían desechado como inútil, una imaginación despierta lo modifica como debería ser. Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64:8. Esta concepción de la creación como una obra de imaginación y el Señor nuestro Padre como nuestra imaginación nos llevará más lejos en el misterio de la creación que cualquier otra guía. La única razón por la cual las personas no creen en esta identidad de Dios y la imaginación humana es que no están dispuestos a asumir la responsabilidad de su terrible mal uso de la imaginación. La imaginación divina ha descendido al nivel de la imaginación humana.
para que la imaginación humana pueda ascender a la imaginación divina. El 8º Salmo dice que el hombre fue hecho un poco menor que Dios, no un poco menor que los ángeles, como erróneamente lo traduce la versión de King James. Los ángeles son las disposiciones emocionales del hombre y por lo tanto son su sirviente y no su superior, como nos dice el autor de Hebreos. La imaginación es el verdadero hombre y es uno con Dios. La imaginación crea, conserva y transforma. La imaginación es radicalmente creativa cuando desaparece toda actividad imaginativa basada en la memoria. La imaginación es conservadora cuando su actividad imaginal se alimenta con imágenes suministradas principalmente por la memoria. La imaginación es transformadora cuando varía un tema ya existente, cuando mentalmente altera un hecho de la vida, cuando deja fuera el hecho de la experiencia recordada o pone algo en su lugar si altera la armonía que desea. A través del uso de su imaginación, esta talentosa joven artista ha hecho de su sueño una realidad. Desde que entré en el campo del arte, he disfrutado haciendo bocetos y pinturas para habitaciones infantiles. Sin embargo, había sido desanimada por asesores y amigos que tenían mucha más experiencia que yo en el campo. Les gustaba mi trabajo, admiraban mi talento, pero decían que no obtendría reconocimiento ni salario por este tipo de trabajo. De alguna manera, siempre sentí que lo haría, pero ¿cómo? Entonces, el otoño pasado, escuché tus conferencias y leí tus libros y decidí dejar que mi imaginación creara la realidad que yo deseaba. Esto es lo que hice diariamente. Me imaginé que estaba en una galería. Había mucha expectación sobre mí. En las paredes estaba mi arte. Solo lo mío, una exposición unipersonal. Y vi estrellas rojas en muchas de mis pinturas. Esto indicaba que habían sido vendidas. Esto es lo que sucedió. Justo antes de Navidad hice un móvil para una amiga que a su vez se lo mostró a un amigo suyo, quien es dueño de una tienda de importación de arte en Pasadena. Él expresó su deseo por conocerme, así que tomé algunas muestras de mi trabajo. Cuando miró la primera pintura dijo que le gustaría ofrecerme una exposición unipersonal en primavera. La noche de la inauguración, el 17 de abril, un decorador de interiores que vino le gustó mi trabajo y me encargó hacer un collage para la habitación de un niño pequeño, que aparecerá en la edición de septiembre de Good Housekeeping como la casa del año de 1961. Más tarde, durante la presentación, otro decorador vino y admiró mucho mi trabajo. Él me preguntó si podría organizarme una reunión con los decoradores de interiores correctos y con los correctos propietarios de galerías, quienes podían comprar y mostrar mi trabajo debidamente. Por cierto, la exposición fue un éxito financiero, tanto para el propietario de la galería como para mí. Lo interesante de esto es que, aparentemente, estos 3 hombres vinieron a mí de la nada. Ciertamente yo no hice ningún esfuerzo durante el tiempo de mi imaginación para contactar con nadie, pero ahora estoy recibiendo reconocimiento y tengo un mercado para mi trabajo. Y ahora sé, sin lugar a dudas, que no hay un no cuando se aplica seriamente este principio de que imaginar crea la realidad. G.L. Ella probó al alfarero y demostró su creatividad en el desempeño. Solo la mente indolente fallaría en hacer frente a este desafío. Pablo dice, el Espíritu de Dios mora en ti. Ahora, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no reconocen que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Mas espero que reconocerán que nosotros no estamos reprobados. 2 Corintios 13:5-6. Si todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, no debería ser difícil para el hombre probarse a sí mismo para descubrir quién es este Creador en sí mismo.
La prueba demostrará al hombre que su imaginación es la única, quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. La presencia del alfarero en nosotros se deduce de lo que él hace allí. No podemos verlo allí como uno, no nosotros mismos. La naturaleza del alfarero, Jesucristo, es crear y no hay creación sin él. Cada historia registrada en este libro es la prueba tal que Pablo pidió a los corintios que hicieran. Dios realmente y verdaderamente existe en el hombre, en cada ser humano. Dios enteramente se convierte en nosotros. Él no es nuestra virtud, sino nuestro ser real, nuestra imaginación. Las siguientes ilustraciones del mundo mineral pueden ayudarnos a ver cómo la imaginación suprema y la imaginación humana pueden ser el mismo poder y, sin embargo, ser enormemente diferentes en su creatividad. El diamante es el mineral más duro del mundo. El grafito utilizado en los lápices de plomo es uno de los más suaves. Sin embargo, ambos minerales son carbono puro. La vasta diferencia en las propiedades de las dos formas de carbono se cree que es causada por una disposición diferente de los átomos de carbono. Pero ya sea que la diferencia es producida por una disposición diferente de los átomos de carbono o no, todos están de acuerdo en que el diamante y el grafito son una sustancia, carbono puro. El propósito de la vida es la realización creativa del deseo. El hombre, carente de deseo, no podría existir de manera eficiente en un mundo de continuos problemas que requieren continuas soluciones. Un deseo es la conciencia de algo que nos falta o necesitamos para hacer que la vida sea más placentera. Los deseos siempre tienen alguna ganancia personal a la vista. Cuanto mayor sea la ganancia anticipada, más intenso será el deseo. No hay deseo realmente desinteresado. Incluso cuando nuestro deseo es para otro, aún así, estamos buscando satisfacer el deseo. Para alcanzar nuestro deseo, debemos imaginar escenas que impliquen su realización y representar la escena en nuestra imaginación, momentáneamente, con una alegría suficientemente sentida dentro de sus límites para hacerlo natural. Es como una niña disfrazada y jugando a ser reina. Debemos imaginar que somos lo que nos gustaría ser. Debemos actuarlo en la imaginación primero, no como espectador, sino como un actor. Esta dama jugó imaginativamente a la reina al estar donde quería estar en su imaginación. Ella fue la verdadera actriz en este teatro. Mi deseo era asistir a una actuación de un famoso pantomimo actualmente presentándose en uno de los teatros más grandes de nuestra ciudad. Debido a la naturaleza detallista de este arte, quería ubicarme en los asientos de orquesta, pero no tenía ni siquiera para el precio de un boleto de balcón. En la noche decidí tener este placer para mí en mi imaginación. Me quedé dormida viendo al maravilloso artista. En mi acto imaginario me senté en un asiento central de orquesta. Escuché los aplausos cuando se levantó el telón y el artista salió al escenario, y realmente sentí la intensa emoción de esta experiencia. Al día siguiente, el día de la actuación, mi situación financiera no había cambiado. Tenía exactamente $1.37 en mi bolso. Yo sabía que debía usar el dólar para comprar gasolina para mi auto, lo cual me dejaría con 37 centavos. Pero también sabía que me había dormido fielmente en el sentimiento de estar en esa actuación. Así que me vestí para el teatro. Mientras cambiaba los artículos de un bolso a otro, encontré un billete de $1.45, escondidos en el bolsillo de mi poco utilizada cartera de ópera. Sonreí para mí misma, dándome cuenta de que había obtenido el dinero para la gasolina. Así también obtendría el saldo de mi boleto para el teatro. Alegremente terminé de vestirme y salí para el teatro. De pie frente a la ventanilla, mi confianza disminuyó mientras miraba los precios y vi $3.75 para asientos de orquesta.
Con una sensación de consternación me di vuelta rápidamente y caminé por la calle hacia una cafetería para tomar una taza de té. Había gastado 16 centavos en mi té. Antes de recordar, había visto el precio de los asientos de balcón en la lista de la ventanilla. A toda prisa, conté mi cambio y descubrí que me quedaban $1.66. Corriendo de regreso al teatro, compré el asiento más barato disponible que me costó $1.55. Con una moneda de 10 centavos en mi bolso, pasé por la entrada y el acomodador cortó mi boleto por la mitad diciendo: «Arriba a la izquierda, por favor». La actuación estaba a punto de comenzar, pero ignorando las instrucciones del acomodador, entré al baño de damas del piso principal. Todavía decidida a sentarme en la sección de orquesta, me senté, cerré los ojos y mantuve mi visión interior clavada en el escenario desde la dirección de la orquesta. En ese momento, un grupo de mujeres entró en el baño, todas hablando a la vez, pero yo solo escuché una conversación de una mujer hablando a su compañera, que le decía: «Pero esperé y esperé hasta el último momento. Entonces ella llamó y dijo que no podía venir. Yo habría regalado su boleto, pero ya es demasiado tarde». Sin darme cuenta, le di al acomodador ambas entradas y él las partió por la mitad antes de que pudiera detenerlo. Casi me reí en voz alta. Levantándome, me acerqué a esta señora y le pregunté si podría usar el boleto adicional que tenía, en lugar del asiento de balcón que yo había comprado. Ella era encantadora y amablemente me invitó a acompañarla. El boleto que ella me entregó era la sección de orquesta, asiento central, a 6 filas del escenario. Me senté en ese asiento solo momentos antes de que se levantara el telón en una actuación que había presenciado la noche anterior desde ese asiento, en mi imaginación. J.R. En realidad debemos ser en la imaginación. Una cosa es pensar en el final y otra es pensar desde el final. Pensar desde el final, representar el final, es crear la realidad. Las acciones internas que realizaríamos físicamente si las cosas estuvieran como deberían estar. Para vivir sabiamente, debemos ser conscientes de nuestra actividad imaginaria y observar que esté formando fielmente el final que deseamos. El mundo es arcilla, nuestra imaginación es el alfarero. Siempre debemos imaginar fines que sean valiosos o que prometan bien. El que desea, pero no actúa, engendra la peste. Lo que se hace fluye de lo que se imagina. Las formas exteriores revelan las imaginaciones del hombre. Dirijo un pequeño negocio de propiedad exclusiva y hace unos años parecía que mi empresa terminaría en el fracaso. Durante algunos meses, las ventas han caído constantemente y me encontré en un atasco financiero, junto con miles de otros pequeños empresarios, ya que este periodo abarcó una de las pequeñas recesiones de nuestro país. Yo estaba muy endeudado y necesitaba al menos $3,000 casi de inmediato. Mis auditores me recomendaron que cerrara mis puertas e intentar salvar lo que pudiera. Pero en cambio, yo me dirigí a mi imaginación. Conocía tu enseñanza, pero nunca había intentado resolver ningún problema de esta manera. Francamente, era escéptico sobre toda esa idea de que la imaginación puede crear la realidad, pero también estaba desesperado, y la desesperación me obligó a poner a prueba tu enseñanza. Yo imaginé mi oficina recibiendo inesperadamente $4,000 en pago. Este dinero tendría que venir de nuevos pedidos, ya que mis cuentas por cobrar eran prácticamente inexistentes. Pero esto parecía inverosímil, ya que no había recibido tanto en ventas durante los últimos 4 meses o más. Sin embargo, mantuve mi visión imaginaria de recibir esa cantidad de dinero constantemente ante mí por 3 días. A primera hora de la 4ª mañana, un cliente del cual no había tenido noticias en meses, me llamó por teléfono pidiéndome que fuera a verlo personalmente. Tenía que llevar una cotización que le había dado anteriormente, por una maquinaria que necesitaba para su fábrica. La cotización había sido hecha meses atrás,
pero la saqué de mis archivos y no perdí tiempo en llegar a su oficina ese día. Escribí la orden que él firmó, pero en la transacción no vi ninguna ayuda inmediata para mí, ya que el equipo que él quería demoraba entre 4 a 6 meses para la entrega de la fábrica, y por supuesto, mi cliente no tenía que pagar por ello hasta el momento de la entrega. Le agradecí la orden y me levanté para irme. Él me detuvo en la puerta y me entregó un cheque por poco más de $4,000, diciendo: «Quiero pagar ahora por adelantado. Para fines fiscales, ya sabes. ¿No te importa?» No me importa. En el momento en que tomé ese cheque en mis manos, me di cuenta de lo que había sucedido. En 3 días, mi acto imaginario había hecho por mí lo que yo no había podido hacer en meses de desesperados problemas financieros. Ahora sé que esa imaginación podría haber traído $40,000 a mi negocio tan fácilmente como 4,000. LNC. Oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú eres nuestro alfarero, todos somos obra de tu mano.